Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre el fin de las solicitudes de residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasará con los cubanos que tienen trámites pendientes si hay cambios políticos en Cuba? Y los pondremos al día sobre la situación actual de los I-220A, parol humanitario, CBP-1, peticiones familiares y el asilo. Abogado, por favor, explíquenos en qué consisten los cambios a la residencia que acaban de ser anunciados y si afectarán a personas que ya fueron admitidas en los Estados Unidos, pero no han aplicado a la residencia aún. Sí, buenas, gracias por la invitación. Un placer una vez más estar con ustedes. En los procesos migratorios, la manera de ser residente es el proceso consular, donde la persona va fuera de los Estados Unidos a una embajada, normalmente donde reside, y ahí a través de la petición, pues obtiene una entrevista consular y de salir todo, entra con una visa y al entrar lo admiten como residente. Y el proceso de ajuste de estatus. ¿Qué es el ajuste de estatus? El proceso de ajuste de estatus es que sin tener que salir de Estados Unidos, usted puede ajustar. Es un proceso diferente al proceso consular, que es la norma, pero el ajuste de estatus está codificado. Ahora, el ajuste de estatus lo hacen las oficinas del Servicio de Inmigración y el proceso consular lo hacen las oficinas del Departamento de Estado a través de sus embajadas. Inmigración ha sorprendido porque ha hecho un memorándum que en vez de clarificar, confunde, porque básicamente lo que está diciendo es que aunque reconoce tácitamente la existencia del proceso de ajuste de estatus, dice que va a regresar a su práctica tradicional, lo cual no es la práctica de ellos, porque es el Departamento de Estado, de hacer los procesos primordialmente de manera consular, que corresponden al Departamento de Estado. Pero no puede, en su actuar, a mi modo de ver, inmigración, ignorar lo que estatutoriamente está legislado por el Congreso y refrendado en la ley migratoria que reconoce el proceso de ajuste de estatus. Ahora, lo que está diciendo es que lo va a hacer más complejo, que en su aprobación va a tener en cuenta determinados factores y que solamente en circunstancias extraordinarias lo va a aprobar. ¿Qué va a conllevar a eso? Va a conllevar a que, a mi manera de ver incorrectamente, va a empezarse a producir denegaciones de ajuste de estatus a través de peticiones familiares o peticiones de trabajo que van a conllevar entonces a un proceso de reconsideración y en su momento puede haber un reto en cortes federales porque el proceso de residencia no se puede apelar a una institución superior. Antes sí, pero ya dejó de apelarse, sino tiene que reconsiderarse con la propia agencia. Pero evidentemente van a ser los procesos mucho más complicados. Los estándares de inelegibilidad los van a aplicar con más rigor y en la discreción van a poder negar más los casos. Básicamente lo que está tratando de, a mi modo de ver, de inferirse de eso es que están dando una alerta a las personas que están en Estados Unidos que el proceso de ajustar quedándose en Estados Unidos lo van a hacer más engorroso y que no va a ser tan fácil de obtenerlo estando aquí, con la pretensión de que las personas que entren con un estatus de no inmigrante traten de abandonar el país y no quedarse en los Estados Unidos y no utilizar el ajuste de estatus como una manera de permanecer en el país sin obtener el proceso consular. Pero en mi opinión esto va a revertirse en retos legales porque aunque el memo lo infiere, no pueden borrar el ajuste de estatus porque está establecido estatutoriamente. Ahora, la capacidad discrecional de otorgar la residencia siempre ha existido, pero esa discreción tiene sus límites y tiene que estar en los marcos legales. Y hay excepciones en esa discreción a causales de inadmisión que no aplican a familiares inmediatos o que no deben aplicar. Pero básicamente inmigración lo que está intentando o lo que dio a entrever es que el proceso lo va a hacer mucho más riguroso y que no se va a convertir la norma, sino la excepción. Pero yo creo que hay que esperar y que yo confío en que la aplicabilidad de la ley en materia federal va a prevalecer a mediano y a largo plazo. ¿Se sabe cuándo entrarían en vigor las nuevas medidas? No, es un policy memorandum que básicamente lo que está instruyendo de manera interna y lo han hecho público a los oficiales del Servicio de Inmigración que a partir de ahora la aplicabilidad del ajuste de estatus va a ser más estricto de ellos.
va a tener un vigor inmediato. A los cubanos que están esperando procesos de petición familiar en los Estados Unidos y tienen I-220A, ¿les pueden negar este proceso por la discreción de un oficial si hay cambios políticos en Cuba? Bueno, en realidad a los cubanos no les va a afectar mucho porque los que tienen I-220A y tienen petición familiar no pueden ajustar en Estados Unidos, porque si podrían ajustar, ajustarían por la ley de ajuste cubano, porque no tienen una admisión. Todos los cubanos que tienen I-220A y que tienen una petición familiar están supuestos a salir del país en un momento determinado, a hacer el proceso consular, y por lo tanto no afectaría el proceso consular. De más está decir que hoy día salir a un consulado de un cubano conlleva que no va a poder regresar porque está en la lista de los 75 países donde está la prohibición de viaje, y aunque califique para una visa, momentáneamente se la van a posponer hasta que esta situación no se resuelva. La siguiente pregunta. Tengo I-220A con corte en el 2028. ¿Debiera aplicar a la ley de ajuste cubano ahora para asegurarme de poder contar con este beneficio en el futuro? Es una pregunta que constantemente la están haciendo. La puede hacer consciente que si está en corte, la jurisdicción primordial es en la corte, y los jueces, a través de la decisión de Cabrera Fernández, están muy limitados de otorgar la residencia a las personas que tienen I-220A. Pero lo pueden someter con el beneficio que si en el día de mañana esto se resuelve favorablemente de una manera u otra, considerando que de manera que entraron debían haber sido un parol de facto y no un parol defective de la sección 236, 1236, sino de la sección 1225, entonces la ley de ajuste cubano tiene una virtud que va retroactivo 30 meses. Y hay personas que llevan más de 30 meses aquí, no iría retroactivo solamente 2 años y medio. Si la hacen ahora, pueden proteger el tiempo que han estado aquí y que los considerarían retroactivamente como residentes 30 meses a partir de cuando aplicaron, a no ser que hayan estado menos de esos 30 meses y sería la fecha de entrada. Pero sí, yo creo que de una manera u otra es interesante que puedan aplicar. Otra pregunta. Las personas que estamos siendo afectadas por la pausa a la residencia y al permiso de trabajo, ¿qué pasaría si se cae el régimen y no se ha terminado la pausa para entonces? Okay, no vamos a hacer a predecir el futuro, pero yo no pienso que hay que preocuparse sobre eso. Estarán protegidos. La pausa en un cambio político en Cuba se va a eliminar porque básicamente no tiene razón de existir. Eso las personas ajustarían de una manera u otra su residencia. Eso no hay que preocuparse ahora por eso, porque estando aquí, si hay un cambio político en Cuba, que ojalá lo haya, las personas que tienen procesos legales se van a solucionar. Por favor, ¿pudiera explicar cómo un I-220A pudiera cerrar su corte, ya que hay abogados que dicen que no la pueden cerrar? Bueno, realmente es muy difícil hoy día cerrar las cortes, a no ser que la persona tenga un parol, o a no ser que la persona tenga una petición inmediata que esté disponible. Aún así, la Junta de Apelaciones ha limitado mucho la facultad de los jueces de cerrar las cortes o de terminar los procesos, y lo más que se podría intentar, y aún así es difícil, es un cierre administrativo. Existe mucha confusión en la ciudadanía a nivel general y en las páginas, en las redes sociales, mucha gente alegando que pueden estar cerrando cortes, que están cerrando, y en realidad se puede cerrar o es posible, pero es muy limitado. Y el efecto que hay no es generalizado. Hoy día lo más que se ve es una posible extensión de los casos, y aún así es difícil porque hay una presión, entre comillas, por parte de la Junta de Apelaciones de que los procesos se aceleren. Recuérdense que hay casos que llevan más de 4 o 5 años en corte y que pueden tomar hasta 8 años. Y la idea es reducir estos términos. Si se pueden extender los casos sería perfecto. Terminarlo hoy día se hace cada día más difícil, no imposible, pero se hace cada día más difícil si tienen I-220A, a no ser que la persona vaya a salir inmediatamente por una salida voluntaria porque la visa esté disponible. Y ojo con esto, si se va a usar ese recurso, esté consciente que con la prohibición de viaje, a no ser que tenga una doble nacionalidad, no va a poder regresar en un corto periodo de tiempo hasta que esta prohibición de viaje no esté liberada. La siguiente pregunta. Si tengo mi última corte, ¿puedo cerrar mi corte con petición familiar?
muy difícil porque la pueda cerrar. Lo hemos explicado. Hoy día es muy difícil. Los jueces no están inclinados a hacerlo porque están muy limitados por las decisiones de la Junta de Apelación y por las indicaciones que tienen. Y en la mayoría de los casos tienen que continuar con el proceso porque ellos consideran que es un remedio especulativo que está fuera del alcance de ellos y que está determinado por el Departamento de Estado. Ahora, usted podría pedir una salida voluntaria, pero la salida voluntaria, si no sale, se convierte en una orden de deportación. Nos dicen, tengo corte, soy I-220A y apliqué a la residencia. ¿Qué puedo hacer? Si aplicó la residencia, si aplicó con el servicio y si es I-220A y tiene corte, esté consciente de que el servicio no tiene jurisdicción y el proceso va a estar ahí, no se lo van a poder otorgar por dos circunstancias. Primero, porque no tiene jurisdicción y por segundo, es muy difícil o casi imposible que hoy día con una persona que tenga I-220A se le otorgue una residencia porque las decisiones de la Junta de Apelaciones dicen que una I-220A no equivale al parol necesario para la ley de ajuste cubano, a no ser que la persona obtenga un parol tradicional bajo la sección 212 de 5A del acta migratoria. Lo que puede hacer es preparar lo mejor posible su asilo. Si tiene una petición familiar, tratar de a ver si le dan la corte lo más lejos posible para ver si esa petición se aprueba, si esa visa está disponible y si la prohibición de viaje ya no existe, consciente que en muchos casos las personas acumularon presencia ilegal, que llevan un perdón del I-601A antes de salir, pero no en todos los casos ese perdón es necesario si la persona aplicó al asilo antes de los 6 meses de haber llegado a los Estados Unidos. Soy I-220A. ¿Puedo apelar si un juez me niega la residencia en la corte? Sí puede apelar si un juez le niega la residencia en la corte. Lo más que hacen los jueces es, más que negarlo, desestiman la aplicación, lo que se llama pre-term meet, que es antes de que entren al fondo del asunto, consideran que no tienen jurisdicción. No es que no tengan jurisdicción, que usted no califica para el remedio porque la ley o el caso legal de la Junta de Apelaciones impide que se asimile una I-220A al parol necesario para la ley de ajuste cubano. Si tiene una I-220A, tiene una aplicación de la residencia y si tiene un asilo, le van a cerrar el caso de la residencia, pre-term meet, el proceso de residencia y le van a discutir el asilo. Si le aprueban el asilo, aleluya, puede aplicar a la residencia y si se lo niegan, puede apelar la decisión del asilo y puede apelar la decisión de la corte cerrándole el proceso de residencia, porque considera que no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nos preguntan, ¿usted sabe si han aprobado algún permiso de trabajo C-09 por la ley de ajuste en las últimas semanas? Yo no lo he visto en la oficina, tengo muchos casos pendientes y lamentablemente esto es una cosa que inconcebiblemente no hay una aprobación de los mismos y es algo que se ha reclamado reiterativamente al Servicio de Inmigración, pero no se nos escucha. No se nos escucha y yo creo que en un momento determinado tiene que haber un proceso en Corte Federal de mandamus donde se le pida al órgano administrativo, en este caso al Servicio de Inmigración, que se pronuncie en relación a estos casos. La siguiente pregunta. Soy del parol humanitario, apliqué al ajuste cubano y también a la ciudadanía española, la cual me la darían para el año que viene. ¿Esto me puede afectar en mi ajuste? No le puede afectar el ajuste porque usted es cubano de nacimiento y la ley de ajuste cubano dice que toda persona que nació en Cuba o tenga ciudadanía cubana con independencia de una doble ciudadanía para el ajuste cubano no debe afectarle para nada. Nos comentan, soy madre de un emigrante cubano con CBP-1. Llevo 1 año y 4 meses. Mi pregunta es, ¿podrá obtener su residencia por la ley de ajuste cubano? Bueno, tiene los elementos para hacerlo porque arribó a los Estados Unidos ya más de 1 año y tiene un parol si es CBP-1 bajo la sección 212 de 5A. Ahora casi todos los casos de CBP-1 están en corte y básicamente tienen doble jurisdicción, la jurisdicción de la corte para el tema del asilo o del notice to appear o la notificación de cargo y el tema del ajuste cubano que es con el Servicio de Inmigración. Una cosa no impide la otra porque las jurisdicciones son diferentes. En el caso de arribantes extranjeros de los CBP-1 que llegan por un puerto de entrada, la jurisdicción es la excepción que si usted está en corte no aplica con el juez para la residencia, aplica con la
con el servicio de inmigración, pero los procesos, como usted estaba, están en pausa, están demorados y técnicamente en algunos estados los jueces no esperan a que haya una decisión, básicamente por el trial ban que hay, y continúan con el asilo, aunque en su momento, si lo otorgan la residencia, pudiese entonces reabrir su caso, o si lo apela, bajar su caso a la corte normal y cerrarlo. Soy cubana y entré con CBP One. Si un juez sobreseyó mi caso, ¿esto significa que se cerró el asilo? Bueno, si está cerrado administrativamente, el caso no está terminado, está archivado y el asilo no está terminado. Si el juez, el sobreseimiento que usted le llama, que eso es un término en español para los procesos de instrucción penal, si está terminado, si se terminó el caso y el asilo está terminado. Tienen que precisar qué tipo de decisión tiene del juez migratorio. Si tiene un cierre administrativo, el asilo se mantiene. Y cuando le otorguen la residencia, tienen que recalendar el caso y terminar el caso en corte. Ahora, si tiene un proceso terminado, el asilo no se mantiene y termina con el cierre del caso del asilo en corte. No soy cubano. Con CBP puedo hacer ajuste de estatus por matrimonio con un ciudadano. Técnicamente sí, pero consciente que con este nuevo memorando le va a ser un poquito más engorroso y difícil, pero usted califica porque es arribante extranjero, tiene un parol que no es una admisión legal, pero la ley lo que establece, la sección 245, es que si usted está admitido o tiene un parol y tiene una petición inmediata, que es una I-130, puede hacerlo ahora. Tiene que ver si está en corte o no. ¿Para qué? Para que haga el filing o el sometimiento del caso concurrente, o si está en corte solamente puede someter la I-130 al servicio de inmigración. O lo puede hacer los dos, pero tendría que tratar de cerrar su caso en corte, lo cual es un poquito difícil hoy día. Básicamente lo puede someter, sí lo puede someter. Ahora, si usted es CBP One, aunque esté en corte, pudiese valorarse entonces el tema del ajuste de estatus en su momento determinado, pero definitivamente sí lo puede hacer. En caso de que a un cubano a quien se le ha aprobado la I-130, una vez aprobado el perdón I-601A, estando en los Estados Unidos con entrada irregular, el travel ban lo pudiera afectar al salir del país para obtener su visa o residencia. Definitivamente sí, lo puede afectar y eso es algo que tienen que estar todas las personas impuestas. Con el trial ban no pueden salir a no ser que tengan una doble ciudadanía y que esa ciudadanía doble no esté en los países que está prohibido entrar a los Estados Unidos o viajar a los Estados Unidos. Toda persona que intente salir con una I-601A, con una I-130 y con una disponibilidad de visa y que sea cubano, tiene que estar consciente que si sale, las posibilidades de regresar en un corto plazo son muy limitadas o imposibles. ¿Se puede hacer un proceso de ciudadanía española en Cuba con un proceso de reunificación familiar en los Estados Unidos abierto? Okay, yo no soy abogado en temas de España, pero una cosa no quita la otra. Usted puede tener doble ciudadanía y tiene un proceso de reunificación familiar para llegar a Estados Unidos. Si califica a través de la petición que tenga una ciudadanía de otro país, no es óbice ni impedimento para hacerlo. Las dobles ciudadanías son óbices para los casos de asilo o de refugiado político. La siguiente pregunta. Soy I-220A. Tengo una I-130 aprobada. Mi padre me la puso en el 2017 y la aprobaron en el 2020. Pero solo llegó la aprobación y que mandaron el caso al Centro Nacional de Visas. Llevo 3 años con mi aplicación de residencia pendiente y aún no tengo fecha de corte. ¿Qué me recomienda hacer? No, tiene que primero que comunicarse con el Centro Nacional de Visas a ver si esa petición todavía está disponible y está activa. Tienen que valorar, segundo, si acumuló presencia ilegal para solicitar al Centro Nacional de Visa que le paralicen el caso porque va a solicitar una I-601A a través de su padre por la presencia ilegal. Si hizo el asilo antes de los 6 meses de estar aquí, no necesita la presencia ilegal. Segundo, antes de salir de Estados Unidos, tiene que estar consciente de que si va a cerrar el asilo, tiene que salir inmediatamente porque puede empezar a acumular presencia ilegal de nuevo. Y cuarto, si sale con el trial ban, las posibilidades de regreso son mínimas en este momento. Otra pregunta.
Si entré menor de edad y pedí asilo dentro de los 6 meses y ahora tengo asilo pendiente con una petición I-130 aprobada por matrimonio, ¿debo hacer un perdón migratorio? Ok, si hizo asilo dentro de los 6 meses, si era menor de edad, usted empieza a acumular presencia ilegal después de los 18 años. Son 18 años y 6 meses. Si el asilo está hecho entre los 18 años y 6 meses y no es un asilo frívolo y todavía está vigente, no tiene que pedir I-601A, pero tiene que tener cuidado en salir por el tema del travel ban. En otra pregunta nos plantean, abogado, ¿qué tan seguro es que me quede aquí y pueda arreglar mis papeles? Yo entré irregular, tengo asilo, lo perdí ante la corte, voy a apelar el caso, pero hace un mes mi abogado sometió la petición I-130 de mi esposa ciudadana. ¿Será que me da el tiempo en lo que resuelvo mi estatus por mi esposa? Bueno, es un tema complejo porque los términos, los procesos de inmigración están muy demorados, pero la I-130 le va a permitir en su momento, si la orden de remoción se hace final, pedir un I-212, que es un permiso de reentrada, y si acumuló presencia ilegal, hacer una I-601. Si no acumuló en su momento, cuando el trial ban no esté vigente y tiene la I-212 aprobada, podría salir y entrar con su residencia a través de una petición inmediata. ¿Qué tiempo puede demorar la petición familiar presentada por un residente? De un residente a esposa está tomando casi como 2 años. Y de un residente a hijos menores también como 2 años. De un residente a hijos mayores de 21 años está tomando mucho más tiempo. Otra pregunta de nuestra audiencia. Después de que un tribunal federal de Estados Unidos dijera que es ilegal suspender el asilo en la frontera, los que estamos en proceso de refugiados o de asilo en México, ¿podemos ahora pedir también asilo en la frontera? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de ser refugiados en México o de haber pedido asilo en México para poder después pedir asilo con los Estados Unidos? No, si usted está en un país por el cual usted no es ciudadano y tiene un estatus de refugiado, le va a ser muy difícil solicitar asilo en los Estados Unidos, a no ser que las circunstancias de protección en el país donde usted esté no se otorguen ya más, en el sentido que no garantizan su seguridad y su vida. Pero una vez que usted tenga un estatus refugiado en un país, va a ser muy difícil que usted pueda pedir estatus refugiado en otro país. La última pregunta. Si entró por frontera con esposa e hijo, pidió asilo en corte, tuvo TPS, le desestimaron el caso, fue remitido a corte de nuevo en septiembre de 2026, tiene master hearing, ¿qué puede esperar? Mientras que a su hijo y esposa le pusieron corte para el 2028. ¿Por qué? Bueno, porque le separaron los casos, pero los casos los puede consolidar. Consolidar es que une todos los casos en uno. Ya usted se va con de su esposa y su hijo, o su esposa y sus hijos se van con usted. Y lo que se puede esperar es que ese asilo que inicialmente que se sometió se va a reinstalar y usted puede discutir su caso de asilo en corte. Agradecemos su participación. Nos veremos en un próximo programa. Gracias.